Buenas tardes con todos, nuevamente por aquí, su amigo Renzo Céspedes del Galpón RC León de la ciudad de Lima, Perú. El día lunes comenzamos una nueva etapa dentro de esta pandemia, ¿no? Cuanto menos acá en Perú nos toca de pronto ya retomar ciertas actividades de una forma mesurada, entre comillas. Y un poquito la invitación desde mi lado es que tomen con mucho cuidado, con mucha mesura el hecho de juntarse. Somos galleros, queremos juntarnos, ir a las concentraciones de siempre, a las fiestas de siempre, porque es lo que más nos gusta, pero antepongamos a eso nuestra salud, nuestra vida y la de nuestros familiares, nuestros seres queridos, ¿no? Y hemos perdido bastantes amigos galleros y es muy probable que más de uno se haya contagiado en una de estas reuniones, así es que de pronto por ahí un llamadito a la conciencia no estaría nada mal. Esto tiene que pasar y va a pasar seguramente, pero pasará más rápido con el apoyo de todos nosotros, creo. Así es que, sin más detalle, vámonos a la parte que más nos interesa, en este caso, respecto a lo que vamos a tocar el día de hoy, que es los alimentos balanceados, su composición, su importancia, algún alcance que yo pueda dejarle durante los siguientes minutos. Definición de un alimento balanceado. Tal como su nombre lo dice, es un alimento que está equilibrado, balanceado. Es un alimento que en otros lados se llama concentrado, porque dentro de su composición existe un alcance de nutrientes que van a suplir las distintas necesidades de los animales en distintas etapas. De pronto, si uno pregunta, ¿dónde nace el alimento balanceado? ¿De dónde nace? Y el alimento balanceado para distintas especies, no solamente para gallos de pelea, para pollos de granja comercial, para gallinas de postura, para perros, para gatos, para vacunos de leche, de carne, cerdos, en fin. La ciencia, básicamente zootecnia, nutrición, que es algo ya más especializado, nutrición animal, veterinaria, en distintas partes del mundo se ha encargado de estudiar definitivamente a las especies y ha podido llegar a tener justamente un resultado sobre lo que requiere un animal, una especie animal en distintas etapas. Y en ese sentido, si nos concentramos básicamente en el gallo de pelea, ¿de dónde partiría este alimento balanceado? Yo creo que parte básicamente, y es mi opinión muy personal, parte de una matriz, y esa matriz es la matriz de nutrición de la avicultura, matriz nutricional de animales dentro de la avicultura comercial. Ese pollo blanco que se come, esas gallinas que ponen los huevitos rosados, porque la investigación obviamente, siendo algo muy extenso, manda que cuando tú vas a hacer una prueba o vas a hacer, digamos, una investigación sobre, en este caso, nutrición animal, tú tienes que uniformizar los lotes. Entonces, nutrir o dar en el clavo a un pollo de carne, a esos gorditos que nosotros nos comemos, es mucho más fácil que dar en el clavo a una nutrición de gallos de pelea. Por la sencilla razón que en gallos de pelea tú manejas 10, 20, 30, 40, 50 razas, orígenes, líneas, no lo sé. Pero acá en Perú nomás manejamos una línea muy, pero muy variada y de hace mucho tiempo, y aplica para gallos de pico como para gallos de navaja. Entonces, a partir de ello es que todo empresario, toda persona que quiera hacer un alimento balanceado va a tener que partir de una matriz, y para mí la matriz es la avicultura, donde ya te dan parámetros de niveles de carbohidratos o kilocalorías que tiene que aportar el alimento, proteínas, grasas y todo lo que sale o lo que se evalúa dentro de un análisis proximal, que es el valor nutritivo que tiene un alimento balanceado en este caso. Dicho esto, viene la pregunta constante, ¿no? Y entonces, si el alimento balanceado es tan variado, o en todo caso, la especie de gallos de pelea es tan variada como para dar en el clavo con un alimento balanceado, ¿cuál escojo? ¿Cuál es el mejor alimento balanceado? ¿Por qué marca, por qué tipo de alimento balanceado me debo de orientar? Y yo le voy a decir algo, una vez más aprendiendo de los que más saben, en una reunión con galleros grandes y reconocidos que tuve la suerte en algunas veces de participar, donde estaba Danilón Chávez, Cecita Ulloa, Roberto Balbuena, estaba don Jaime de la Fuente, don Marco de la Fuente, le estoy hablando hace más de 10 años, por ahí estábamos conversando de gallos y yo más atento que hablando, obviamente, porque tenía que aprender de ellos. Alguien le pregunta a don Jaime, ¿y para usted cuál es el mejor alimento balanceado del mercado?
Y don Jaime respondió rápidamente: el mejor alimento balanceado es el que te da resultados. Y esa es la verdad más clara y más grande que hay. Porque si bien es cierto, todas las matrices nutricionales pasan de una avicultura, los empresarios, que en este caso ahora son por cantidad, o sea, hace unos 8 o 10 años de pronto teníamos 2, 3 o hasta 4 marcas de alimento balanceado. Hoy día con toda seguridad pasan las 40 o 50 marcas a nivel nacional. Es una cantidad impresionante porque por ahí las personas con todo derecho para hacer negocio dijeron, bueno, ¿qué necesito para hacer alimento balanceado? Solamente la fórmula. Y después llevarlo a una planta de alimentos que lo procese, que normalmente no es propia porque cuesta mucho dinero, miles, cientos de miles o quizás millones de dólares. Y hago mi alimento balanceado, le pongo mi marca y ya está. Entonces, ¿de qué está compuesto un alimento balanceado? Básicamente tiene 3 partes. Lo que es la composición de los macros, donde está ahí el maíz, está ahí el afrecho, en otros países está el sorgo, está la harina de pescado, harina de carne, torta de soya, harina de alfalfa, todos aquellos elementos que de pronto entran en una porción mucho mayor, mucho más grande, son de tamaño también más grande. Y de ahí viene la parte de los micros, que se subdivide a la vez en 2 grupos bastante grandes y diferenciados. A uno le llamamos premezclas de vitaminas y minerales, que en algunos casos, de acuerdo al criterio nutricionista, también incluye las enzimas, que son enzimas digestivas que ayudan justamente a degradar a los alimentos macro para que el organismo del ave lo pueda absorber. Y la otra parte, que yo le llamo la magia, se llama el núcleo. Dentro de la parte de los microelementos de premezcla de vitaminas y minerales podemos encontrar 15, 17, 20, 25 elementos completamente distintos, desde la vitamina A hasta la Z, como se dice. Y por otro lado está la parte de la magia que yo digo, ¿cuáles son los productos que utilizan para tener una mejor condición de las aves dentro del núcleo? El núcleo está compuesto por unos elementos que la mayoría de nosotros desconocemos, ¿no? Porque creemos de que el alimento balanceado tiene maíz, trigo, afrecho, tortita de soya, harina de pescado y vitaminas y minerales. Esta parte del núcleo contiene elementos que son más que importantes para la vida de los animales. Bajo el criterio nutricionista incluye uno u otro tipo de anticoccidal. Y no me refiero al anticoccidal que ustedes conocen y yo también los conozco, no me refiero a la sulfaquinoxalina ni tampoco al toltrasuril. Hay una cantidad inmensa, grande, de anticoccidiales, ¿no? Que son incluso divididos en tipos o categorías químicos, ionóforos. Está la monensina, salinomicina, nicarbazina, los salacid, en fin, la salocid, perdón. Hay una cantidad inmensa de anticoccidiales que van dentro de una premezcla de alimentos balanceados, en este caso en el núcleo. Están los secuestrantes de micotoxina, básicamente los que fabrican secuestrantes de micotoxinas, que son una cantidad grande de empresas en todo el mundo, utilizan principalmente derivados de arcilla, ¿no? Minerales arcillosos, aluminosilicatos, que son los secuestrantes de las toxinas que se generan a partir de los hongos que crecen en los granos y que es muy común en la avicultura comercial, porque el maíz que se demanda en avicultura comercial es un maíz importado, es un maíz que ha sido cosechado muchísimos meses atrás y que ya en todo este tiempo, aún utilizando preservantes o conservantes de materia prima, hay el riesgo de que estos elementos no estén en el mejor estado, que digamos. Y es necesario tener un secuestrante de micotoxinas para contrarrestar esa condición de pronto de la materia prima, que en este caso es el maíz. Están los mal llamados, para mi gusto, promotores de crecimiento, porque los promotores de crecimiento, los clásicos, los históricos, están dentro del grupo de antibióticos. Son antibióticos los promotores de crecimiento. Sino que en la avicultura comercial nuevamente le llaman promotor de crecimiento porque si en el uso de estos promotores de crecimiento, entre comillas, sin el uso de estos antibióticos, definitivamente los problemas sanitarios y nutricionales se incrementaban grandemente, porque hablamos de una crianza completamente diferente. La avicultura comercial cría 10, 12, 15 pollos por metro cuadrado. Los galleros criamos un gallo por metro cuadrado aproximadamente, o en 70 centímetros cuadrados.
Entonces los riesgos sanitarios por un tema de hacinamiento, de contaminación, de aglomeración de microorganismos como Escherichia coli, Clostridium y otros más, es mucho menor. Y es por eso que yo no sé si sea necesario, estaba conversando con un colega que sabe mucho de nutrición también, no siendo nutricionista sabe mucho, pero es zootecnista, y conversábamos, ¿no? Y le digo, oye, ¿y realmente es necesario utilizar antibióticos dentro del núcleo que va en el alimento balanceado, como lo hace, creo yo, todos? Y por ahí que la respuesta podría ser que sí, por el hecho de que la mayoría no vacuna. Por ende, el sistema inmunológico está, por decirlo así, a su suerte, ¿no? A lo que es, digamos, el sistema inmunológico no está reforzado por vacunación, entonces va a ser lo que la salud o el sistema de defensa del gallo diga. Y eso también, ante la presencia de un microorganismo, es de más riesgo. ¿Cómo contrarrestas? Pero, por si acaso, le meto antibiótico al alimento. Condiciones de crianza poco sanitarias, ese es otro factor de riesgo también, que de pronto los que hacen alimento balanceado digan, no, si yo le quito el alimento balanceado a este personaje que no cría bien, se le van a morir los pollos y después me va a decir, tu alimento no sirve, no funciona tu alimento, o sea, me han muerto los animales. Entonces, otros elementos que vienen en el núcleo pueden ser promotores, ¿sí? Naturales. Ahora se está utilizando muchísimo promotor natural que reemplaza básicamente a los antibióticos. Sustitutos antibióticos pueden ser ácidos orgánicos, pueden ser fitobióticos, pueden ser el tema ahora que está muy de moda, ¿no? Los probióticos y prebióticos. Bueno, ahorita de moda para algunos, pero la verdad los probióticos y prebióticos tienen bastantes décadas hacia atrás como uso preventivo terapéutico para enfermedades infecciosas también. Entonces, todo ese conglomerado de elementos es lo que lleva un alimento balanceado. Ahora, ¿qué tanto sirve un alimento balanceado para un gallo de pelea? Un ratito me voy a poner un gorro porque ya por acá está haciendo un poco más de calor. El alimento balanceado tranquilamente podría cubrir todos los requerimientos del animal para que viva sin problema alguno. Pero nuestros hábitos de criadores, nuestros hábitos de crianza nos han llevado a conclusiones donde aparte del alimento balanceado necesitamos otro tipo de alimentos y en otras formas. Y aquí vienen a tallar los granos, ¿no? La mayoría utiliza maíz en la forma de partido o entero, a veces lo mezclan con trigo, hay otros que hacen unas formulaciones caseras y propias a partir de otros granos, ¿no? Mijo rojo, mijo blanco, mijo amarillo, cebada, linaza, no sé, en fin, hay una cantidad grandísima de granos, de las cuales mi sugerencia es que tengan cuidado sobre lo que están dando y cómo lo están dando. Porque de pronto, si tú comparas el alimento balanceado con un alimento que tú quieres hacer caseramente, el de acá ya está comprobado que los nutrientes y los adicionales como la premezcla de vitaminas y también el aporte del núcleo en cuanto a los anticoccidiales y demás que acabo de mencionar, ya está estudiado, está evaluado, está analizado en dosis, ¿no? Y en efectividad de uso, ¿correcto? Digamos que los nutrientes que están disponibles para poder ser absorbidos por el animal en este caso. Pero cuando nosotros nos aventuramos a dar verduras, frutas y sobre todo granos, corremos el gran riesgo que de pronto todo lo que estemos dando, con muy buena fe, con muy buen corazón, no sea aprovechado de la mejor manera. Porque existe una ciencia atrás de la nutrición y que de repente nosotros, por ánimo, por actitud, por lo que quieran, dejamos de lado. Entonces, en muchos casos utilizamos granos que la verdad que usándolos en más o mayor o menor medida no nos va a hacer ningún efecto, porque no tienen alta biodisponibilidad, por el contrario, se convierten en elementos contrarios a la nutrición, lo que se le llaman factores antinutricionales, y esto normalmente lo tienen los granos. Es un tema muy largo y aparte el tema de los factores antinutricionales. Entonces, sí, yo creo que todo corral debería tener un alimento balanceado, sobre todo en las etapas iniciales, porque es donde menos nos debemos de jugar con la salud y con la nutrición del animal. ¿Y cuál escogerías tú? Yo particularmente escojo el que me da más confianza, porque en realidad si todos tienen lo mismo, tienen casi la misma formulación, o sea, los macros son los mismos para todos. Ahorita había escasez de maíz, a todos se les ha incrementado el costo. El día que escasea la harina de pescado, escasea para todos los productores de alimento balanceado, no para uno solo.
Entonces yo creo que es importantísimo ver qué garantía te da una u otra empresa cuando te ofrece un alimento balanceado. Porque el resultado del mismo no es solamente de los componentes. Yo agarro una bolsa que contiene los macros, otra bolsa que contiene la premezcla y otra bolsa que contiene el núcleo, y los mezclo. El proceso de fabricación per se del alimento en sí, o sea, el pellet o el polvo, debe tener un buen mezclado, debe tener un buen zarandeo al momento de moler el maíz, debe de tener una buena máquina mezcladora en este caso, homogénea, uniforme, y si vas a peletizar, el proceso de peletizado también tiene que ser el bueno. Porque de lo contrario, si no hay un buen mezclado y un buen peletizado, ¿no? Algunos pellets te van a cargar más nutrientes que otros, y eso de una u otra manera puede hacer que cambie de cierta forma la nutrición de tus animales. No es muy marcado, por eso es que la mayoría no se da cuenta o no puede percibir qué alimento es mejor que el otro. En composición son casi lo mismo. En transformación o en elaboración del alimento final también son casi lo mismo. Me gustaría saber cuál de las empresas hace una especie de rastreo o trazabilidad, que no es otra cosa que fabricar un batch o un lote de 10 toneladas, agarrar muestras de 1 kilo de ese batch y tenerlo en un laboratorio. Ya ha pasado anteriormente, me parece, el año pasado, creo que hubo un proceso o un problema de contaminación o intoxicación nutricional en alguna parte, y posiblemente se haya dado por alguna falla en el proceso de elaboración del peletizado. Ojo que cuando uno fabrica alimentos balanceados, en la mayoría de plantas no es exclusivamente para gallos de pelea. Ahí mismo se fabrica para patos, para cuyes, para cerdos, para todas las especies. Y es bueno saber que hay elementos, por muy pequeños o en muy pocas cantidades que estén en una especie, si le cae a otra, los puede matar. Y hay que saber si los programas de limpieza de las líneas de producción en una planta de producción de alimentos balanceados están certificadas, ¿no? ¿Cuántas empresas acá certifican? ¿Quiénes de los que preparan alimentos balanceados tienen certificación de un u otro tipo que te da la garantía de tener un producto de calidad? Y eso que no estoy hablando de dónde viene su materia prima. Una cosa es comprar Panasonic, otra cosa es comprar, no sé, Huawei, otra cosa es comprar, bueno, hablando de televisores, Panasonic, Sony, otra cosa es comprar, no sé, Mirai, por poner un ejemplo. Son cosas diferentes. En anticoccidiales, en promotores de crecimiento, antibióticos, en secuestrante de micotoxina, también hay sus marcas. Y una es mejor que otra en resultados. Yo no puedo hablar porque estoy prohibido hablar de marcas. Pero habría que saber qué marca está utilizando uno y otro, o cuanto menos que las empresas que hacen estos alimentos balanceados digan: yo estoy utilizando la mejor marca XY para controlar tal cosa. Me da más confianza. Y uno camina ciega, pues, cuando uno trabaja con alimento balanceado, porque uno piensa que solamente es, ¿no? Maíz, trigo y las vitaminas y listo, ya se acabó. Y eso no es así. Entonces, sí es importante utilizarlo. Yo creo que deberían de tener ustedes mismos sus propias evaluaciones o ensayos para escoger el alimento balanceado de su preferencia en base a los resultados que tengan dentro de su crianza. Yo he probado, por no decir todos, casi todos, la gran mayoría. Yo los he sometido a evaluación y ensayo también. Por temas de ética profesional no puedo decir cuál me resultó mejor, porque sería desmerecer a otro alimento que posiblemente uno de ustedes lo está utilizando y que le va súper bien. Lo que yo utilice es bueno para como yo crío y donde yo crío. Y lo que ustedes utilizan es bajo el mismo criterio. Así es que sigan adelante con lo mismo. Lo que sí de pronto les digo, no solo el alimento balanceado es necesario para aves de combate, porque de pronto partiendo también de la forma como se digiere un alimento balanceado, que son partículas muy chiquititas, hay menor exigencia a cierta parte del tracto digestivo. Es muy importante que la molleja trabaje, que chambee. Está relacionada directamente con un mejor estado sanitario, está relacionado directamente con una mejor secreción de enzimas y jugos gástricos, el trabajo de la molleja. Pero si la molleja está acostumbrada solamente a balanceo, es una molleja ociosa, vaga. Y en ese sentido hay una, digamos, una mejor explotación del animal como genética, ¿no? O sea, podría ser mejor
si es que no solamente come balanceado, sino también tiene una proporción de granos u otro tipo de elementos sólidos donde puede ayudarle a tener una mejor digestión y un mejor estado de salud en general. Pero sí, yo estoy de acuerdo con la alimentación mixta. Traten siempre de asesorarse por alguien que sepa más. Siempre hay alguien que sabe más que uno y que de pronto le dé unas luces más claras de lo que vayan a utilizar dentro de la parte de nutrición en sus animales o en sus gallos de combate. Bueno, ahorita voy a leer algunas preguntas que me hicieron y las voy a tratar de responder rápidamente. A ver, voy a leer las preguntas, las tengo acá al costado. Dice Efraín Calva, ¿qué porcentaje de proteínas es recomendable para pollos en crecimiento de 3 a 6 meses? De acuerdo a formulación, los niveles de proteína van bajando desde el inicio. En la medida de que va avanzando en edad, va cayendo los niveles de proteína, porque la proteína en sí es un elemento constitutivo, estructural, forma estructura, forma órgano, forma músculo, y se da básicamente en toda la etapa de desarrollo y crecimiento. Entiendo de que en etapas de inicio tienes que ir por lo menos de 20 o 22% hasta 25%, he visto productos que tienen 27% de proteína, y eso en la medida de que el animal va creciendo, va bajando. Si tú me preguntas, de 3 a 6 meses el animal todavía está en construcción. Yo no creo que debería de bajar de 20 o de 18% de proteína. Por lo menos de 18 a 20% es lo que yo más o menos estimo o desearía. Si es que encuentro un producto o un alimento, lo que fuera, que tiene ese aporte, diría, esto es para mis animales de 3 a 6 meses. Herminio Cruz, hermano de mi gran amigo Machi Crucel, Galpón Monumental. ¿Cuáles son los nutrientes que necesitan las aves en cada etapa y qué porcentaje dosificar? Son varios, Herminio, es un montón. Bueno, uno habla en nutrición de 4 elementos fundamentales, ¿no? Carbohidratos, proteína, grasa y fibra, en general. Y dentro de ello los aportes nutricionales te lo dan distintos insumos. Es un tema mucho más amplio de lo que podríamos tratar acá. Cristian Iván, balanceados que ayudan a la muda y cuál ayuda a la preparación. Eso depende de la formulación o lo que el productor, en este caso la empresa, te diga qué es lo que tiene o cuánto contiene. Yo soy de la idea de que los niveles de proteína deben de bajar en la etapa de preparación, porque el animal a lo que más está destinado es a de pronto demandar energía para fortalecer los músculos, no para hacerlos. El animal crecerá ligeramente en masa muscular definitivamente, pero lo que más va a hacer ahí de pronto es tonicidad, elasticidad, y hay un trabajo básicamente de un desgaste metabólico, hay un mayor requerimiento, pero sobre todo en carga de energía. Yo en etapa de preparación particularmente prefiero utilizar alimentos o elementos bajos en proteína. Hablo de 16% hacia abajo, 15, 14, 13, manejo granos que yo compro de alguna parte donde los niveles de proteína son muy bajos en etapa de entrenamiento. Y en muda, de pronto si alguno declara que tiene un incremento de aminoácidos, le va a ganar el vivo al otro. El video pasado estábamos hablando sobre los incrementos de metionina como un aminoácido azufrado que ayuda a una mejor conformación de la pluma, independientemente de otros que hablan de queratina, biotina y demás. O sea, lo que se conoce, lo que se ve es que existe una mejora sustancial cuando uno incrementa los niveles de metionina como aminoácido azufrado en dietas para animales en etapa de muda. Willy Montalvo, ¿comida seca o mojada? Si es seca no tienes un problema de descomposición acelerada. Si es mojada sí lo vas a tener. Se va a oxidar el alimento, va a comenzar el proceso de óxido de reducción o la descomposición o fermentación de ciertos elementos. Y si ese alimento lo vas a dejar mucho tiempo mojado o humedecido, pierde su naturaleza, se desnaturaliza y pierde sus propiedades nutritivas. Si vas a dar alimento mojado, que sea en la cantidad que el animal lo vaya a comer en el más corto tiempo. Y si es un alimento seco, puedes dejarlo en cualquier momento del día y te puede durar todo el tiempo, porque si el alimento es grano, se entiende que el grano en todo caso está en muy buen estado, y si es un balanceado que ha sido elaborado recientemente, está fresco también. ¿Proteína animal, harina de pescado o proteína vegetal? Esa pregunta la voy a dejar para el final, porque para responderte esa pregunta he tenido que buscar una asesoría de un especialista, pero súper especialista, porque acá hay un tema muy de ciencia, muy de investigación. Ramírez Brother, debe ser Denver, mi amigo.
¿Es correcto darle comida de otras especies, por ejemplo, comida de perros a los gallos? Para que tenga más muela. No lo sé. Yo no me atrevería a utilizar mucho producto que está destinado a otra especie, porque vuelvo y repito, la mayoría de alimentos elaborados, procesados, balanceados, están hechos en base a una investigación, a un desarrollo de producto, a un análisis, a agarrar una cantidad de animales de la misma especie y observar al detalle qué es lo que pasó. Quizás yo entiendo que las personas que han utilizado alimento de perro es porque el alimento de perro tiene fuente de proteína cárnica, fuente de proteína animal, y bajo ese criterio utilizan, pero ¿qué otras cosas más estará utilizando un perro? La piel del perro no es la misma piel del gallo, el sistema inmunológico no es el mismo sistema inmunológico del gallo, el perro no tiene molleja. Hay diferencias entre una y otra especie como para uno poder utilizar de una forma muy alegre o muy libre algunas cosas que no aplican a otras. Es más, o sea, yo soy de las personas más críticas cuando veo que utilizan medicamentos de humanos en gallos en la misma dosis. Sí, le acabo de meter media pastilla o una pastilla de metronidazol de 500 miligramos y la dosificación indica 40 miligramos por kilogramo de peso vivo. Si un pollo pesa 2 kilos y tú le metes una pastilla de 500, esa pastilla de 500 es útil, ¿no? Para más o menos 12 kilos de peso vivo, aprox. Tú te le estás dando 5 o 6 veces más la dosis a un animal, a un pollo, a un gallo de pelea, un producto que es para humanos, ¿no? Por hacer un paréntesis en este caso. Richard Otiniano dice, ¿es bueno el uso de gran cantidad de coccidiostatos? ¿Cuál sería la receta perfecta que debería tener el balanceado? ¿Es mejor grano, pellet o polvo? 3 muy buenas preguntas. No se trata de gran o menor cantidad de anticoccidial. Existe ya una dosificación de acuerdo al producto. Los anticoccidales se recetan en partes por millón, que traducidos en kilogramos normalmente van de medio kilo a kilogramo por tonelada de alimento balanceado preparado. Eso no va a cambiar. Nadie va a volverse loco y darle el doble o el triple. Ningún nutricionista lo va a hacer. O sea, y hay una tabla para dosificar anticoccidales en alimentos balanceados. ¿Cuál sería la receta perfecta? Te lo acabo de mencionar, es la que a ti te da resultado. Yo no te puedo decir, esta receta es perfecta. ¿Por qué? Porque si tú manejas gallos caribeños criados en la costa, en la sierra o en la selva, tus resultados van a ser diferentes. Tú tienes que experimentar qué cosa es lo que pasa con uno u otro alimento balanceado y cómo te va a ti, y cómo te adecuas o cómo adecuas a tus animales a un mejor estado de salud y atlético a partir de esos alimentos balanceados. ¿Es mejor el grano, el pellet o el polvo? Pellet y polvo hablamos de balanceado. El problema con el polvo básicamente es que tienes merma, pérdida, porque los animales tienden a escarbar lo que no les gusta, lo que no les parece, buscando lo que les gusta. Entonces, en el polvo pierdes esa oportunidad de pronto de que el animal coma de la mejor manera. La mayoría que utiliza polvo lo hace en forma de bolita y por ahí que se ahorró el problema. Eso es la solución que nosotros hemos dado. En cuanto al pellet, el pellet, bueno, si es un buen pelletizado, en una, digamos, consistencia física adecuada, donde no se haga polvo tan ligeramente, concentras todo dentro de un elemento llamado pellet que suple todas las necesidades del animal. ¿Qué es mejor grano? Ya lo mencioné. Es importante mezclar para mis animales, es importante que yo haga una combinación entre granos, ¿no? Y también pelletizado. A ver, siguiente pregunta. Yamir Meléndez, ¿es mejor comprar comida balanceada ya preparada o comprar los granos y hacer su propia comida? Si tú tienes tu propia fórmula balanceada y confías en ella, solamente procura conseguir los elementos adecuados, de buena calidad, en tiendas de garantía que te puedan dar en ese sentido la tranquilidad de dar un buen alimento balanceado. Hay mucha gente que prepara alimento balanceado, su propio alimento. Creo que hay más gente en Navaja, me parece, que elabora su propio alimento que en Pico. La mayoría de Pico el alimento balanceado lo compramos de un fabricante. Sé que don Jaime prepara su propio alimento, Galpón Surco, Ulloa, Carlitos y César también prepara su propio alimento. Hay varios que preparan su propio alimento e incluso algunos los venden.
Richard Andrade, actualmente elaboro mi propio alimento, me gustaría asesorarme sobre la elaboración, quizás haya una fórmula de mezclas y sobre la importancia del desayuno y la cena en los gallos. De hecho que vas a encontrar por ahí buscando asesores en nutrición avícola. Las fórmulas son variadas, se mezcla lo que anteriormente hemos comentado, ¿no? de un gran menú que tú tienes, el nutricionista escoge uno y otro elemento para de pronto poder hacer una propuesta de alimento balanceado en distintas etapas. La importancia del desayuno y la cena de los gallos. El mundo de los piqueros, no de los navajeros, básicamente los piqueros es desayuno y cena, entre comillas cena, porque la cena no es a las 6, 7 de la noche, normalmente es entre las 3 y 5 de la tarde. Algunos prefieren dar, bajo cierto criterio que en otro momento lo comentamos, el balanceado hacia el final del día y el grano en la mañana. Dicen, en la mañana doy grano porque en la tarde doy balanceado para que el animal duerma tranquilo y sin alimento. Yo hago lo contrario, porque las horas de ayuno también influyen básicamente en ciertos aspectos sanitarios. El animal se acostumbra de todas maneras, hay animales que comen una vez al día y se acostumbran. El animal, el gallo de pelea en sí, machos, hembras, gallos, gallinas, son animales muy rústicos, muy adaptables, no son máquinas tan finitas como los pollitos de carne que comemos. Esas son aves muy finas. En cambio, los gallos de pelea son muy rústicos y se adaptan. O sea, podrías darle en la mañana y en la tarde y una tercera comida, si es que tienes tiempo de hacer 3 comidas al día o tienes el personal para hacerlo. Pero en este caso, normalmente pues el mundo de los piqueros es bolita y granos. Y en este caso, yo la bolita lo doy en la mañana porque tengo ahí la mayor concentración de elementos nutritivos y es el primer alimento del día y es el más importante para mí. Y los granos los doy a partir de las 3, 4 de la tarde porque la siguiente comida es después de 12, 13, 14, 15, 17, 18 horas de ayuno, ¿no? Bueno, no ayuno, sino sin probar alimento. Y el intervalo entre el desayuno y la segunda comida estamos hablando de 5 o 6 horas aproximadamente. Oscar Novoa, posibilidades de preparar un alimento balanceado con las 3B, bueno, bonito, barato. Eso está en la máquina del formulador. Si tú quieres un alimento más barato, definitivamente vas a tener unas alternativas más económicas de ciertos insumos que de pronto probando vas a darte cuenta si es lo mejor o no. Pedro Martín, ¿qué tan importante es el uso de alimento concentrado y qué podría variar en un pollo o gallo si no se le da concentrado? Ya lo respondí anteriormente, yo creo que es importante definitivamente, pero hay que hacer una alimentación mixta. Maño Salinas, ¿qué marca es buena de alimentos balanceados en sus diferentes etapas? El que mejor te resulte, mi amigo Maño. Sánchez de la Cruz, es lo mismo, 2 o más balanceados distintos, pero con el mismo porcentaje de proteína, ¿influye la marca o solo basta que dé el mismo porcentaje? Mira, más importante que el hecho de que sean 2 balanceados de diferente marca, pero con la misma cantidad de aportes nutritivos, en este caso proteína, que es lo que te estás enfocando, es que quiero que entiendan algo. El hábito alimenticio de las aves de combate, de las aves en general, se ciñe por 2 factores principalmente. Uno es el aspecto visual y el otro es el aspecto dado por los mecanorreceptores que se encuentran en esta zona de las aves de combate. Las aves de combate o los animales, las aves en este caso, las gallináceas, los pollos de carne, las gallinas de postura y los gallos de pelea, tienen un sistema del paladar o del gusto, las papilas gustativas muy poco desarrollada si lo quieres comparar con otras especies. Si un humano tiene más o menos 2.500, 3.000 receptores del paladar, del gusto, un cerdo tiene aproximadamente 4.500, 5.000. Hablamos de que un perro tiene 7.000, 7.500. Hay especies marinas que tienen 10.000 y así. Las aves tienen de 150 a 250 para que ustedes tengan una idea. Entonces, los gallos no saben si es dulce, salado, amargo, agrio, ni nada por el estilo. Pero tienen sus preferencias para escoger un alimento u otro. Y les voy a dar un caso típico que siempre, cada que puedo, lo hago. Tú das maíz entero y si quieres cambiar al partido o al refinado, hay una evaluación previa del animal, ¿no? Si tú nunca has dado bolita, jamás has dado bolita, y tú le das a un gallo adulto o joven, o a un animal joven, le das bolita,
¿Cuál es el comportamiento, la conducta del animal? Primero lo mira, ¿no? Y un poco como que lo mira porque es algo extraño. Y es porque el aspecto visual para ellos es importante. La gama de colores que va del amarillo al rojo es atractivo para los animales. Por eso que cuando ven sangre o algo rojo, pum, lo pican. Desde chiquitos, van y lo pican, porque les atrae. Si tú le das azul, verde, negro, lo miran nomás y un poquito como que se alejan. Pero cuando tú vas, aparte de eso, ¿no? Del aspecto visual, está el tema de que ellos tienen que saber si es algo que está acostumbrado o no está acostumbrado. Y es por eso que cuando el gallo, la gallina, el pollo, el pollito, tú le cambias algún tipo de alimento en textura, lo que hace es picar el alimento, emitir un sonidito y botarlo, ¿no? Hace esto, ¿no? Pum, y lo tira. Ya. Ese es el momento preciso donde él está evaluando a través de sus mecanorreceptores si es algo que conoce o no conoce. Y lo que nosotros tenemos de gusto o de paladar y que no lo tienen los pollos tienen en esa sensibilidad mecanorreceptora algo muy desarrollado. Porque si tú cambias de un pellet a otro pellet, ¿ya? Así a ti te parezca algo imperceptible, ellos lo van a percibir y van a saber que no es el pellet de su costumbre. Por eso es que muchos de los que venden alimento balanceado erróneamente dicen, ya se te acabó el alimento, te llevo el mío, prueba el mío, va a ser que te va a ir bien. Y pasan 2, 3, 4 días y el que cambió el alimento por completo le dice, aló compadre, ¿sabes qué? Que no pasa nada con tu alimento, hermano, porque mi gallo no lo come, no les gusta, no les gusta. No es que no les guste, solamente que el proceso de cambio de un alimento a otro lleva un periodo. Ese periodo para mí normalmente es de 10 a 12 días. Yo hago el trabajo, si es que quiero cambiar de alimento y de pronto lo voy a hacer bajo un proceso, hago lo siguiente. 75% del alimento antiguo, 25% del nuevo por 3 días. Después del cuarto día, cuarto, quinto y sexto día, 50-50. Días 7, 8 y 9, 75 de lo nuevo, 25 del antiguo. Y a partir del 10º, 11º día ya le doy completamente el alimento nuevo. Porque es progresivo. De lo contrario, el gallo o la gallina va a percibir de que es algo diferente y lo va a dejar. ¿Y cuál va a ser la crítica? Oye, le compré, estaba utilizando tal balanceado, pero le compré porque no había, pero mis animales no lo comen. No es que no lo coman porque no les guste. Los animales de pronto tienen una sensibilidad muy baja para los sabores, no lo van a sentir. Pero sí los mecanorreceptores que están en esta zona, de pronto están altamente sensibles y diseñados como para percibir si algo va con ellos o no va con ellos en ese momento, si están acostumbrados o no. Por eso es que a veces tú del alimento maíz amarillo partido, le pasas al mismo amarillo pero entero y no lo come, o pasas del entero al partido y tampoco lo come, porque sus mecanorreceptores están codificando recién otro elemento sólido en tamaño, en textura, en dureza. Así es que por ahí va la cosa más o menos si es que uno quiere hacer las combinaciones o cambios de alimento. El final, Beto Gómez, ¿puedo combinar el balanceado con el alimento X? Por ejemplo, maíz, trigo, verduras, o pierde el balanceado. No, tienes que hacer un equilibrio, como ya lo dije, en una alimentación mixta que la estamos llamando, ¿no? Mezclar los balanceados con ciertas verduras, con ciertas frutas y de pronto por ahí en algún momento los granos, pero siempre tratando de llevar un orden sabiendo qué cosa es lo que le estás aportando, ¿no? Sabiendo de que si le pones solamente clara de huevo, los niveles de proteína suben. ¿Necesitas eso? Quizás sí. Si estás en etapa de entrenamiento y le das ciertas frutas como naranja, como plátano, que son altos en fructosa, altos en calorías, le va bien porque son alimentos energéticos. O sea, el criterio lo tienes que manejar, tienes que saber el porqué. Y puedes combinar los alimentos que de pronto tengas a la mano o que tu criterio, bajo cierto análisis o cierta ayuda nutricional, te lleven a ponerlo en práctica y eso de pronto te dé resultado. Ahora, la última pregunta que la dejé para el final fue la de Willy Montalvo. Y es que él habla o me pregunta si es mejor fuente de proteína vegetal o animal. Yo para responder esta pregunta tuve que llamar a un amigo mío, un colega mío zootecnista, pero es de los zootecnistas que se dedicó 100% a la investigación. Él se llama Diego Martínez Patiño Patroni. Él ahorita es investigador principal en la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos. Es un pata que se ha dedicado a la investigación 100% y sabe muchísimo, muchísimo de nutrición. O sea, no es solamente ingeniero, ni solamente es magíster por maestría, sino también es doctor, es doctorado. Entonces, mi compadre sabe, y sabe bastante. Y yo le dije, oye hermano, alguna vez conversando contigo hablamos sobre qué es mejor para un gallo de pelea.
¿La proteína animal o la proteína vegetal? ¿Dar harina de pescado o dar soya? ¿Dar harina de carne a partir de la empresa El Rendering o dar soya o quinoa o derivados proteicos vegetales? Y la respuesta de Diego fue la siguiente. No pudimos hablar por teléfono seguramente porque el hombre está muy ocupado, así es que bastante hacen responderme lo siguiente. Me dice: si solo pensamos en la proteína misma, la de origen animal es más digestible, en teoría. E incluso podríamos considerar que las diferencias en los contenidos de aminoácidos de las fuentes animal y vegetal pueden lograr inducir pequeños cambios en la producción de neurotransmisores, que tienen influencia en el estado de ánimo o temperamento de los animales. La proteína animal, por su perfil de aminoácidos, favorece niveles de neurotransmisores que son más idóneos para especies que, por ejemplo, cazan, ¿no? Que son animales con un perfil más agresivo. Mientras que la proteína vegetal, por su perfil de aminoácidos, hace lo propio para especies que, por ejemplo, hacen pastoreo, ¿no? Y que son menos agresivas. Ejemplo, ¿quién caza? Un gavilán o un águila. ¿Qué come? ¿Verduras o come carne? ¿Quién caza? ¿El león o el ciervo? ¿Qué come el león? Carne. ¿Qué come el ciervo? Pasto. Bueno, con esta aclaración de Diego, yo apuesto por la proteína animal. Me parece a mí que es idónea de pronto bajo los conceptos de un experto y que de pronto no hacerle caso sería perder una oportunidad de ver una transformación en mis animales. Yo sé que muchos galleros compran carne molida para sus animales. Las fuentes de proteína animal desde la parte de la industria que elabora alimentos es muy limitada, ¿no? Tienen harina de pescado y tienen harina de carne que viene de la empresa o de la industria de rendering, ¿no? Los camales dejan vísceras, sangre, plumas y todo ese conglomerado se lleva a un proceso, sale un harinado y es proteína de carne, proteína animal, de fuente animal, de origen animal, perdón, no de carne necesariamente. Pero es muy limitado ese acceso. Quien haga alimentos con proteína, con fuente de proteína animal declarada buena, en buen estado, en buenas condiciones, porque por ahí un amigo mío que también es dueño de una de las marcas de alimentos balanceados, nosotros no utilizamos fuente de proteína animal por la contaminación que trae la harina de pescado en mal estado. Claro, o sea, si tú vas a utilizar una materia prima en mal estado, obviamente le va a hacer un daño a tu animal, no le va a hacer un bien. Pero tienes que procurar que sea un insumo o una materia prima de primer nivel, de calidad, ¿no? La harina de pescado en el Perú es la mejor del mundo, la más codiciada. Tan codiciada que la harina premium o de primera no se vende en el Perú, por si acaso, no se dan ilusiones. La compran las empresas más grandes a nivel mundial que fabrican alimento balanceado para mascotas. La producción total de la harina de pescado premium se va del país. Estados Unidos, Europa, Japón. Se va. Acá en el Perú no queda. Queda no la premium, queda una de menor calidad. Así es que hay que buscar y hay que entender un poquito mejor para ver cómo se da esto. Bueno, señores, este tema ha sido larguísimo y da para más, segurísimo eso. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda o desea que se toque un tema en especial, en específico sobre todo, porque acá se podría desglosar el tema de nutrición de balanceados por media hora o 40 minutos más, podríamos hacerlo en un siguiente video. Desde mi parte, un fuerte abrazo, portémonos bien, sigamos cuidándonos para que en el corto o mediano plazo nos podamos ver nuevamente donde más nos gusta, en el Coliseo. Fuerte abrazo para todos y excelente fin de semana. Nos vemos.